Con su venia, diputado presidente. Buenos días, compañeras diputadas y diputados. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer muchas otras. Las personas también tienen responsabilidades y tienen la facultad de hacer valer sus derechos, debiendo respetar los derechos de los demás. Y ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de terceros. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de tratados internacionales, en el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma a fin de promover, proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos sociales. Ahora bien, el derecho internacional de los derechos humanos puede ir mucho más allá de los textos constitucionales nacionales y por tanto debe prevalecer sobre el derecho interno. Ese alcance mayor en los derechos debe preferirse, aunque la Constitución de la República establezca una limitación, ya que argumentar en contra de esta premisa equivale a desconocer el carácter prohumine de los derechos humanos. Cuando el párrafo primero del artículo primero de la Constitución de la República alude a que la prevalencia de los tratados e instrumentos internacionales se da siempre y cuando la Constitución no lo restrinja o suspenda, deben entenderse en sentido estricto esas expresiones jurídicas, ya que no cualquier limitación en los derechos que establezca la Constitución deben considerarse restricciones o suspensiones. En estos términos, deben quedar reservados y nada más para los supuestos de suspensión de garantías contemplados en el artículo 29 de la Constitución de la República. De ahí que en la Constitución de la Ciudad de México debió establecerse que los tratados, resoluciones internacionales y observaciones generales se imponen por encima del derecho interno, incluyendo la Constitución de la República, cuando esas normas y principios maximicen los derechos humanos en mayor medida que el derecho interno, sin que importen las limitaciones que establezca la Constitución de la República o la Constitución de la Ciudad de México, salvo el caso de la suspensión de garantías previsto en el artículo 29 constitucional. Como señala el jurista Jaime Cárdenas, quien refiere que resultó importante que la Constitución no asumiera la importancia del principio de proporcionalidad y la pluralidad de métodos de interpretación de los derechos fundamentales, ya que es una herramienta para armonizar derechos fundamentales en situaciones concretas y es superior a otros métodos de interpretación constitucional porque no jerarquiza a priori los principios constitucionales. Bajo este respecto, las autoridades pueden acudir a otros métodos o reglas de interpretación y de argumentación cuando existen conflictos o colisiones entre principios, por ejemplo, a la unidad constitucional, a la corrección funcional,
a la efectividad constitucional, a la fuerza normativa de la Constitución o a la armonización de los bienes constitucionales. Sin embargo, entre todos los métodos y reglas de interpretación o de argumentación constitucional, destaca el principio de proporcionalidad, que no fue atendido por el texto constitucional de la ciudad como el método para atender conflictos entre principios y valores constitucionales. Por ello, compañeras diputadas y diputados, la propuesta de reforma que establecemos en esta iniciativa, además del principio por persona, la incorporación en el texto constitucional del principio de proporcionalidad y el de pluralidad en la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos, sirve precisamente para armonizar nuestra Ley Suprema de la Ciudad de México a efecto de proteger y maximizar todos los derechos humanos contemplados en la misma. Y esperando contar con el apoyo a la presente iniciativa, agradezco de antemano, compañeras diputadas y diputados. Es cuanto, diputado presidente.